Hola, ¿qué tal estás? Yo muy bien, soy Daris y te doy la bienvenida un día más a Daris Bleu. Te preguntarás que por qué no salgo yo en, en persona a saludarte. Es porque hay muy mala luz y tras hacer varias pruebas no me gustaba el resultado y no quedaba con demasiada buena calidad el grabarme a mí misma y bueno, y he decidido hacerlo así mejor, que espero que se esté viendo bien. Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy? Pues una cosa muy sencilla y haciendo un homenaje a un personaje que a mí particularmente me encanta, me tiene enamorada, que es el gato de Nikki, la aprendiz de bruja, de Gigi. Así se llama el gato. Si no conoces la película de los estudios Ghibli, que se llama Nikki, la aprendiz de bruja, vamos, te la recomiendo, porque es una pasada, es muy divertida y bueno, yo soy una loca de la animación, así que por eso me gusta tanto, soy una loca de los gatos, así que no podía ser menos que Gigi me enamorara, ¿no? Y me dije, bueno, pues me voy a hacer un llavero de Gigi porque no tengo nada de él. Y bueno, pues quería enseñar a hacértelo a ti también porque es que realmente es muy fácil de hacer y necesitas muy poco hilo o lana, lo que quieras usar, necesitas muy poco material. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, en la cajita de información, ahí te voy a dejar el listado de los materiales. En este caso, Gigi es un gato negro. ¿Qué pasa en cámara? Que los colores o el negro o colores muy oscuros y el blanco se ven muy mal. Entonces yo quiero que te enteres bien de cómo son las cosas, de cómo es el patrón, de que veas el tutorial bien. Entonces he decidido, en vez de usar el color negro, voy a usar este color, que es un tono así, coral, que creo que se ve bastante bien aquí en cámara. Entonces yo lo voy a hacer con este color, pero ya te digo, tú lo puedes hacer en negro o lo puedes hacer en otro color que tú quieras. Aparte de este color, voy a usar también un poquito de blanco para los ojos y la verdad es que poco más, un poquito de hilo negro para bordar los ojitos, un poquito de hilo rosa para la nariz y unos trocitos de fieltro para ponerle luego dentro de las orejas. Eso ya a tu gusto, también se lo puedes dejar sin ponerle el fieltro. Y como complemento, si lo quieres usar como llavero, como es mi caso, pues un tipo de cadenita de llavero, ¿no? No tiene por qué ser esta, puede ser la típica que lleva un arito y luego una arandela grande aquí arriba. Yo tenía esta y bueno, fue la que le puse. Así que bueno, vamos allá, que ya verás qué fácil es. Si aún no tienes tu chibigurumi personalizado, no dudes en pasarte por mi tienda online y hacerte con el tuyo. Venga, vamos allá. Vamos a empezar con la cabeza, porque realmente lo que es el muñeco en sí es una cabeza y sus orejitas. Vamos a empezar por la parte de abajo de la cabeza. Y como esto ya, como digo ya desde hace unos cuantos vídeos, está totalmente controlado, voy a dar un pasito más. Ya te voy a dar el patrón escrito de lo que es el comienzo, o sea, la base y luego ya las vueltas de subida. Vamos a empezar por aquí y ¿qué vamos a ir haciendo? Como siempre te va a aparecer por aquí el patrón escrito. Recuerda que el número que aparece entre paréntesis al final es el número de puntos que tienes que tener al final de cada vuelta. Así que venga, vamos allá, lo tengo aquí apuntado porque si no me lío mucho. Empezamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Muy bien. En la vuelta número 1 vamos a hacer 6 aumentos. En la vuelta número 2 vamos a hacer un punto, un aumento y vamos a ir repitiendo. En la vuelta número 3 vamos a hacer 2 puntos, un aumento y repetimos. En la vuelta número 4 vamos a hacer 3 puntos, un aumento, repetimos. Y en la vuelta número, perdón que me... a ver, 1, 2, 3, 4. En la vuelta número 5 vamos a hacer 4 puntos y un aumento y repetimos. Y ese círculo nos va a quedar un total de 36 puntos bajos. Muy bien, y una vez que llegamos a la vuelta número 5, vamos a dejar de aumentar, ya no vamos a hacer ninguna vuelta más de aumento, y vamos a continuar haciendo 6 vueltas de 36 puntos bajos, es decir, vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Vamos a ir de la vuelta número 6 a la vuelta número 11, repitiendo vueltas de 36 puntos bajos. Y aquí ya es donde vamos a parar, cuando tengamos ya esta forma. Yo aquí ya tengo la base y mis 6 vueltas de 36 puntos bajos para darle la altura, ¿no?, a lo que va a ser la cabeza, que es una pelotita. Vamos con la vuelta número 12, en la que vamos a hacer
ya una vuelta con disminuciones. Como al aumentar llegamos hasta 4 puntos un aumento, para disminuir vamos a empezar haciendo 4 puntos y una disminución. Así que en la vuelta número 12, 4 puntos y una disminución. Vamos con la vuelta número 13, en la que vamos a seguir disminuyendo y en este caso nos toca hacer 3 puntos y una disminución. Y así toda la vuelta. En la vuelta número 14 seguimos disminuyendo y en este caso vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Y así a lo largo de toda la vuelta. Y en la vuelta número 15 y última nos queda por hacer un punto, una disminución. Y así vamos repitiendo a lo largo de toda la vuelta. Y una vez que terminemos la vuelta número 15, tiramos del hilo, dejamos un buen trocito para poder luego cerrar. Y ahora es el momento de rellenarlo y cerrarlo. Vamos con las orejas. Vamos a necesitar 2 como esta. Yo ya tengo aquí una, voy a hacer la otra. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y cerramos. En la primera vuelta vamos a volver a hacer 6 puntos, es decir, un punto bajo en cada punto que tenemos hecho en el anillo mágico. El primero siempre cuesta un poco. En la siguiente vuelta, en la vuelta número 2, vamos a hacer un punto y un aumento. Yo suelo empezar por el aumento. Hago el primer aumento, hago el primer punto bajo. En total nos van a quedar 9 puntos, así que puedes hacer 3 series de un aumento, un punto bajo. En este caso tendríamos 3 puntos ya, al siguiente nos toca aumento, así que serían 4, 5, al siguiente el punto bajo solo, 6, al siguiente el aumento, 7, 8 y al siguiente un punto bajo solo, que es nuestro punto número 9. Así sería. Pues ahora, a partir de aquí, de estos 9 puntos, vamos a hacer 3 vueltas más de 9 puntos, ya haciendo un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, haciendo 9 puntos. Si quieres lo puedes marcar, pero yo para cosas tan pequeñas me molesta mucho el marcador, entonces lo que hago es contar 9, 9, 9. Así vamos. Así que dame un ratito y ahora te digo cómo seguimos. Yo aquí ya tengo mis 3 vueltas de 9 puntos bajos. Parece que no creció nada porque hay que sacarlo hacia afuera. Esta parte que está aquí es el revés, así que vamos a ponerlo del derecho. Vamos a sacarlo así. Y en la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Y nos tienen que quedar 12 puntos bajos. Una vez que ya tenemos los 12 puntos bajos hechos, vamos a hacer otra vuelta de 12 puntos bajos, haciendo un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Y vamos con la última vuelta en la que vamos a hacer 3 series de un aumento, 3 puntos bajos. Yo empiezo por el aumento, luego haría 3 puntos bajos y esto lo repito 3 veces, con lo cual termino con 15 puntos bajos esta vuelta y ya terminamos la oreja. Y ya para terminar, pues nos queda hacerle los ojos, que es muy sencillo. Espero que se vea algo, porque el blanco y el negro no se ve muy bien como te comentaba, pero bueno, esto es muy fácil de hacer. Yo aquí ya tengo uno. Vamos a empezar, como siempre, con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos el anillo y vamos a hacer la primera vuelta y única haciendo 6 aumentos, es decir, 2 puntos en cada punto bajo que acabamos de hacer en el anillo mágico. Y una vez que ya tenemos los 12 puntos bajos, pinchamos al siguiente punto y hacemos un punto deslizado, que cogemos el hilo y directamente lo pasamos por el bucle. Ahí está. Ahora tiramos un poquito y ya cortamos. Y ahí tenemos nuestro segundo ojo. ¿Qué nos toca hacer con esto? Esto, si quieres, puedes dejar el hilo un poco más largo para luego coserlo a la cabeza. Perdón. Pero antes de coser, yo en mi caso no los he cosido, sino que los he pegado. Porque bueno, como es para algo así pequeño, es para un llavero, pues no me importaba. Pero antes de coserlos o pegarlos, le tienes que bordar los ojos, que no es más que con una aguja lanera y un poco de hilo negro, hacerle unas puntadas arriba y abajo.
tengo un vídeo que te voy a dejar en la cajita de descripción, en el que te enseño a bordar narices y bocas. En este caso, las puntadas que vamos a hacer para los ojos y la nariz son los mismos que te enseño en ese vídeo para hacer las narices. En este caso es una nariz recta, pues el mismo punto lo usé para los ojos. Con negro para los ojitos, se lo ponemos en el círculo y esto ya luego en su posición los pegamos o los cosemos, como tú quieras. Y le bordamos también la naricita en rosa, porque bueno, Gigi tiene así como la naricita un poco sonrosada. Y ya lo tendríamos, nos tendría que quedar así. Tendríamos la pelotita rellena, su nariz, sus ojos y las orejitas cosidas. Y luego ya como detalle final, con unos trocitos de fieltro, yo usé este color porque era el más semejante que tenía al interior de las orejas de Gigi, es como un malva, bastante clarito, pero bueno, se lo puedes poner en el color que tú quieras, tampoco tiene que ser exactamente como Gigi. Bueno, pues nada, hasta aquí el tutorial de hoy. Yo me quedo con Gigi, que me encanta, me lo voy a poner ahora mismo en las llaves. Espero que lo hayas disfrutado mucho. Perdona si este vídeo es un poco más raro que los demás, tal vez, pero bueno, ya te digo que era por el tema de luz, no me terminaba de convencer y no quería que quedara el vídeo muy patatero, la verdad. Entonces, bueno, también así es mucho más rápido y, bueno, creo que más entretenido de ver también. Pero bueno, ya el mes que viene no te pierdas ninguno de mis vídeos porque, lógicamente, se acerca Halloween y el mes de octubre todos los vídeos van a ser retos, van a ser 4 retos dedicados a Halloween. Y ahí sí que ya me voy a explayar un poquito más, voy a salir yo y bueno, vamos a pasar un octubre pues un poco terrorífico, que es lo suyo. Así que nada, muchísimas gracias por verme, lo que te digo siempre, si no estás suscrito, suscríbete, puedes seguirme por las redes sociales, sobre todo por Instagram, que es por donde más estoy, puedes comprar pues alguno de mis productos, los que tú quieras, o hacer tu pedido de tu chibigurumi, si aún no lo tienes, tu chibigurumi personalizado, en mi tienda online. Todos los enlaces los vas a tener en la cajita de descripción. Dale un like si te apetece, coméntame algo, dime lo que quieras, que para eso estamos. Así que poco más, muchísimas gracias por verme y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!